En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La Sagrada Biblia. Hoy vamos con la Epístola a los Efesios, abreviada generalmente como Efesios. Es el 10º libro del Nuevo Testamento. Se atribuye su escritura a Pablo de Tarso, a San Pablo, que se encontraba en aquel entonces en Roma, y está dedicada a los seguidores de la iglesia de Éfeso, en Asia Menor. Alrededor del mismo tiempo de escribir la Epístola a los Colosenses, que también se conoce simplemente como Colosenses. Y ambos textos tienen mucho en común. A partir del año de 1792, algunos estudiosos definieron como Deuteropaulina, es decir, escrita con el nombre de Pablo por un autor posterior que ha sido influido por su pensamiento. Puede tener mucho de sentido, considerando que San Pablo tuvo muchos seguidores, muchos discípulos. Pero también es cierto que esta doctrina viene por dentro del cuerpo de la Iglesia Católica. Entonces, vamos a comenzar con este texto. Efesios capítulo 1 inicia con la salutación apostólica. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Versículo 2. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La primera parte está titulada como el misterio del cuerpo místico. El misterio del cuerpo místico de la Iglesia. La vida nueva en Cristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Las dos es, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual, ya en los cielos. Versículo 4. Pues desde antes de la fundación del mundo, nos escogió en Cristo, para que delante de Él seamos santos e irreprensibles. Irreprensible, pues es que no se nos pueda condenar o tachar de algo injusto, ¿verdad? Y en su amor. Versículo 5. Nos predestinó como hijos suyos por Jesucristo, en el mismo Cristo, conforme a la benevolencia de su voluntad. Versículo 6. Para celebrar la gloria de su gracia, con la cual nos favoreció en el amado por Dios. Toda esta epístola es un insondeable abismo de misterios divinos que hemos de conocer porque nos revelan el plan de Dios sobre nuestro destino e influyen de un modo decisivo en nuestra vida espiritual, situándonos en la verdadera posición, infinitamente feliz, que nos corresponde gracias a la redención de Jesucristo. Frente a tales misterios, dice el cardenal Newman, cita textual, la conducta de la mayoría de los católicos dista muy poco de la que tendrían si creyeran que el cristianismo era una fábula. O sea que muchos católicos se están comportando como si el cristianismo fuera una fábula, como si fuera algo falso. Si realmente lo tomaran en serio, tendrían otro comportamiento, dice el cardenal Newman. ¿Qué era Éfeso? Bueno, Éfeso era la capital de Asia Menor, donde más tarde tuvo su sede el apóstol San Juan. Es la ciudad en la que San Pablo, en su tercer viaje apostólico, predicó el Evangelio durante casi 3 años. La carta, escrita en Roma en el primer cautiverio, se dirige tal vez no solo a los efesios, sino también a las demás iglesias, lo que se deduce por la ausencia de noticias personales, San Pablo no habla de su vida, y por la falta de las palabras
de en Éfeso ocurre esto, sino que está referido a los habitantes de Éfeso, a los efesios, en los manuscritos más antiguos. Este texto originalmente se encontraba en griego, por cierto, otra prueba que identifica que era dirigida a los efesios. Algunos han pensado que tal vez podría ser esta, la enviada a la Odisea, según Colosenses capítulo 4, versículo 16. Los versículos que siguen, asombrosamente, son densos, ricos en doctrina cristiana, parecen una catarata incontenible de ideas que desbordan el alma del apóstol y deben de ser estudiadas, comprendidas y recordadas de memoria. Nos piden eso, que las aprendamos de memoria, por todo cristiano como una síntesis del misterio de Cristo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Su tema es la nueva vida, nuestra incorporación al cuerpo místico de Cristo. Vuelca su doctrina mística en 3 estrofas. El Eterno Padre nos predestinó para ser hijos suyos. El Hijo llevó a cabo la incorporación mediante la redención. El Espíritu Santo, por tanto, la completa del versículo 13 al 14. La palabra griega iutesia, iotesia, que la Biblia Vulgata traduce como adopción del Hijo, significa exactamente filiación. Recordemos que esta palabra de filiación viene del latín, el filio, el hijo. Filiación, hacer hijo a alguien. Es decir, que somos destinados a ser hijos verdaderos y no solo adoptivos, como lo dice San Juan. Primer libro de Juan 3:1, tal como lo es Jesús mismo. Pero esto solo tiene lugar en Cristo y en Él. Es decir, que no hay sino un Hijo de Dios, uno solo, y nosotros somos hijos de Dios por una inserción vital que hace Jesús. Nos hace partícipes de la bendición del Padre que ve en nosotros al mismo Jesús. Para que Dios vea en nosotros al mismo Jesús, debemos de buscar parecernos a Jesucristo. Porque no tenemos filiación propia, sino que estamos sumergidos en su plenitud. Este es el sublime misterio que estaba figurado en la bendición de Jacob, el menor. Recibió de Isaac como si fuera el mayor. Recordemos que hay una situación, ¿no?, en que el menor se presenta como el mayor y por tanto reclama los derechos del mayor. Esta figuración tiene una interpretación muy interesante porque el mayor, ¿quién sería? Sería el pueblo de Israel, serían los judíos, pero ellos no quisieron reconocer a Cristo. Por tanto, nosotros, o sea, el hijo malo, el hijo mayor, deja su herencia, la herencia del padre, por un plato de lentejas. Las lentejas son muy ricas, pero de todas formas en esta ocasión se hace notar que las lentejas es como algo de menor valor a toda la herencia que le podían dejar por un plato de lentejas, creo que rojas. Entonces, esa es la idea. El pueblo judío despreció a Cristo, el Salvador, y por tanto la herencia de Dios. Y nosotros, que vendríamos a ser los menores, somos entendidos como los mayores y por tanto los primogénitos, y se nos entrega como pueblo escogido la herencia de Dios. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios, los cristianos, los católicos. Pero este nuevo nacimiento que Jesús nos obtuvo debe de ser aceptado mediante una fe viva en tal redención. Es decir, que gustosos hemos de dejar de ser lo que somos, como dice Mateo 16:24, Romanos 6:6, para nacer de nuevo en Cristo. Juan 3:3, y ser nueva criatura. Segunda carta a los Colosenses 5:17, Gálatas 6:15. Esta divina maravilla se opera desde ahora en nosotros por la gracia que viene de esa fe. Su realidad aparecerá visible el día en el que Él se transformará en nuestro cuerpo, Él transformará nuestro vil cuerpo, no se enojen, me refiero a que es un cuerpo imperfecto,
nuestro vil cuerpo haciéndolo semejante al suyo glorioso. Filipenses 3:20. ¿Qué otra cosa, sino esto, quiso enseñar Jesús al decir que Él nos ha dado aquella gloria que para sí mismo recibió del Padre, ese cuerpo glorioso que ya no ocupa tiempo ni espacio y por tanto no se puede consumir por el tiempo y el espacio? Esto es la gloria de ser su Hijo, para que Él sea en nosotros y nosotros seamos consumados en la unidad que Él tiene con el Padre, el cual nos ama por Él y en Él. Juan capítulo 17 del versículo 22 al 26. ¿Qué otra cosa significa su promesa de que desde ahora quien comulga vivirá de su misma vida, como Él vive la vida del Padre? Juan capítulo 6 versículo 58. Es la verdadera diminización del hombre en Jesucristo. Dice, qué cosa tan extraña, ¿no? El diablo le propuso a Adán y Eva que serían como Dios, pero es realmente Jesucristo quien hace partícipe al hombre de la divinidad, y no el diablo. Que San Agustín expresa diciendo que el verbo se hizo humano para que el hombre se divinice. Jesús nos lo confirma literalmente al citar con ilimitada trascendencia las palabras del Salmo número 81, que dice: sois dioses, hijos todos del Altísimo. Salmo 81. Sois dioses, hijos todos del Altísimo. Pero no somos dioses porque nosotros ya lo seamos en este momento, sino que lo somos porque Cristo nos quiere dar ese don. Juan capítulo 10, versículo 34, que es muy distinto a la idea del maligno de ya soy Dios yo, sin necesidad del permiso de Dios. No hay sueño panteísta que pueda compararse a esta verdadera realidad, porque, pónganse a pensarlo, únicamente el que es Dios podría tener el sin límite o el poder omnímodo o el poder total de volver a la materia vil, al hombre, a una criatura hecha de barro, un Dios. Y qué cosas tan interesantes, ¿no? Contiene todo este texto de Efesios. Muchos de estos comentarios, recordemos que los hemos aprendido de Monseñor Straubinger. Versículo 7. En él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Versículo 8. La cual abundantemente nos comunicó en toda su sabiduría y conocimiento. Versículo 9. Haciéndonos conocer el misterio de su voluntad, el cual consiste en la benevolencia suya que se había propuesto realizar en aquel. Versículo 10. En la dispensación de la plenitud de los tiempos, reunirlo todo en Cristo, las cosas de los cielos y las cosas de la tierra. Versículo 11. En él también fuimos elegidos nosotros, para herederos predestinados, según el designio del que todo lo hace conforme al consejo de su voluntad. Versículo 12. Para que fuésemos alabanza de su gloria los que primero pusimos nuestra esperanza en Cristo. Sí se dan cuenta de esto, ¿no? Los judíos o el pueblo de Israel es primero en tiempo, pero despreciaron la herencia de Dios, despreciaron a Jesucristo, al Mesías, al Salvador. Por tanto, nosotros que venimos después, de origen gentil, somos sin embargo los primeros. Los últimos serán los primeros. Eso significa. Los últimos serán los primeros, nosotros somos los últimos en llegar. Jesucristo se asombraba de cómo tenía la verdadera fe un romano. ¿Cómo es que un romano podía tener más fe en Jesucristo que los mismos judíos, que los mismos habitantes de Jerusalén? Los últimos serán los primeros. Recuerden que esto es lo que significa.
Versículo 13. En él también vosotros, después de oír la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, habéis creído, y en él fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Ese espíritu de la promesa es el Espíritu Santo. Versículo 14. El cual es arras de nuestra herencia a la espera del completo rescate de los que él se adquirió para alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir esto que son las arras? Yo sé que en la iglesia, cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio, se les dan las arras, que vienen a ser como unas monedas. El diccionario dice: arras es una prenda o señal entregada como garantía en algún contrato o concierto. En algunos ritos matrimoniales, monedas que los desposados se entregan como símbolo de su unión. Repito el versículo 14. El cual es arras de nuestra herencia a la espera del completo rescate de los que él se adquirió para alabanza de su gloria. Es decir, Jesús, Dios, se da en garantía para el rescate de nuestras almas. ¿Qué más tenemos que aclarar de estos conceptos? A ver, vamos a revisar rápidamente. Ya explicamos estos puntos. 10. Reunirlo todo en Cristo. Así, el doctor de la Iglesia Crisóstomo y muchos otros modernos advierten: recapitular o restaurar. Es el mismo verbo que se utiliza en griego en Romanos 13:9. Restaurar o recapitular, para decir que todos los mandamientos se resumen en el amor. Así Cristo es, tanto en el mundo cósmico como en el mundo sobrenatural, es el centro y lazo de unión viviente de todo el universo, principio de armonía y de verdad, citando a un autor llamado de Alès. Todo lo que estaba separado y disperso por el pecado, me suena como a una explosión, en el mundo sensible y en el mundo de los espíritus, Dios lo reunirá para volverlo definitivamente así por Cristo. Él será quien va a reunir todo esto que se separó, que se rompió, el cual, como fue por la creación principio de existencia de todas las cosas, es por la redención en la plenitud de sus frutos. Lucas 21:28, Romanos 8:23, principio de reconciliación y unión para todas las criaturas. Así el autor Navenbauer y muchos otros pueden entenderlo en su sentido final. La palabra de Jesús en Juan 12:32: lo atraeré todo a mí, puesto que en él, en Cristo, ha de unirse a un tiempo el cielo y la tierra, como en el principio orgánico de una nueva creación. El autor, el comentarista Pirot, nota con Westcott que tal extensión de la redención a todas las criaturas, no solamente al ser humano, sino a los animales, a las plantas, materiales y espirituales, la roca también será redimida, no es expresada con esta claridad y esta fuerza, sino en la epístola de la cautividad. Filipenses 2 del versículo 9 al 10, Colosenses 1:20, Efesios 1 del 10 al 21. En la dispensación de la plenitud de los tiempos, sobre la herencia y completo rescate. Es la consumación que nos muestra San Pedro en Hechos 3:20, en Mateo 19:28, en Romanos 8:19, en segundo libro de Pedro 3:10, etc. Como contraste, en Gálatas 1:4 y nota sobre este mundo, sobre la denominada humillación de aquel que aquí tendrá tal gloria. ¿Qué otra cosa tenemos que aclarar?
para celebrar la gloria de su gracia. ¿Es este un versículo llave de toda la espiritualidad cristiana? Nosotros podríamos pensar, ¿qué le importa a Dios si el hombre lo alaba o no? Él seguirá siendo Dios. Ciertamente Él no puede ganar ni perder nada con que nosotros lo estemos alabando, pero ahí está el fondo de la revelación que Dios hace sobre Él mismo. Mi gloria no la cederé a otro. Isaías 42:8, 48:11. También es cierto que Él no va a ceder su gloria a nadie más. No es ya solo la alabanza de lo que es Él, maravilla infinita, digna de eterna adoración. Es la alabanza de su gracia, de su bondad, de sus beneficios contenidos todos en el amado, en Cristo, en el cual Él ha puesto toda su complacencia. Hebreos 13:15. Y si un hijo desconoce todo lo que tu padre hace por él, lo que su padre hace por él, no solo lo desprecia a él, sino que no le interesará aprovechar sus favores, y sin ellos ha de perecer. He aquí por qué Dios, ese corazón exquisito, quiere ser alabado en su bondad. Eso es digno de ser alabado, no por Él, por nosotros, por nuestro bien, porque alabarlo nos hace un bien infinito a nosotros, por ese amor. Ahora bien, está claro que esa alabanza de la gracia que recibimos es incompatible con la orgullosa complacencia del hombre en sí mismo y con toda su suficiencia de su parte, porque ésta solo se concibe en un hijo ignorante, de que todo se lo debe a su padre. En tal caso, no tenemos derecho de decir que creemos en la redención, y entonces, al despreciar la hazaña infinita del amado de Jesucristo, hacemos el agravio más sangriento al corazón del Padre, que como aquí se dice, nos lo dio según el designio de su eterna misericordia, Juan 3:16, dándonos en Él, con Él y por Él, participación de la propia divinidad, que nos ofrece a sus hijos, que nos ofrece a nosotros sus hijos, igualándonos al unigénito. Ese es el significado. Vamos a continuar entonces con el versículo número 11. En Él también fuimos elegidos nosotros para herederos predestinados según el designio del que todo lo hace conforme al consejo de su voluntad. Versículo 12, para que fuésemos la alabanza de su gloria los que primero pusimos nuestra esperanza en Cristo. Somos los primeros que ponemos la esperanza en Cristo, pero somos los últimos en llegar. Versículo 13. En Él también vosotros, después de oír la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habéis creído y en Él fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Versículo 14. En el cual es arras de nuestra herencia a la espera del completo rescate de los que Él adquirió para alabanza de su gloria. Él nos regala el bien de poderlo alabar. Es eso. Vamos entonces con la siguiente parte. Nosotros, cuando dice nosotros, en el versículo 11, nosotros dice los judíos por oposición a vosotros. Nosotros, los judíos, por oposición a vosotros, los gentiles, herederos, versión preferible a la herencia según el contexto, conforme al consejo de su voluntad, es decir, procediendo con absoluta libertad, según la benevolencia propia de su amor, que se extiende aún a los desgraciados y a los malvados. Lucas 6:35. El versículo 12, la expresión, los que primero. Esto es el núcleo de Israel que fue el origen de la iglesia en Pentecostés. Y a continuación habla de los últimos como los primeros, que son los gentiles. Versículo 13. Sellados con el espíritu de la promesa, el valor y el mérito de nuestras acciones se mide, según dice Santo Tomás, no de acuerdo con nuestras fuerzas
y nuestra dignidad naturales, sino teniendo en cuenta la fuerza infinita y la dignidad del Espíritu Santo que está en nosotros. Vaya que puede haber un cuerpo que a lo mejor no es muy hermoso, pero es morada del Espíritu Santo. Y he ahí que se ha desviado completamente lo que es cuidar el cuerpo para que sea morada del Espíritu Santo, confundiéndolo con algunas otras cosas. He aquí que de las razones por las que el apóstol llama tan frecuentemente al Espíritu Santo, al Espíritu de la promesa, las arras de nuestra herencia y la garantía de nuestra recompensa. Porque si mora ahí el Espíritu Santo, esa es la garantía de la recompensa de lo que ha prometido Cristo. He aquí una de las razones por las que el apóstol llama frecuentemente al Espíritu Santo el Espíritu de la promesa. Dios es en hebreo El, que significa el Padre. Dios es en hebreo el Padre. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, Hijo humanado. El Hijo humanado, el Hijo de Dios vuelto humano, que conversó con los hombres. Porque es la sabiduría hecha hombre. El Espíritu Santo puede llamarse Lanuel, L-A-Nu-El, Lanuel, o sea, Dios para nosotros y en nosotros. Las arras. Él es la garantía, Él es la prenda, el principio de cumplimiento de esa divinización que desde ahora se opera invisiblemente por la gracia, como dice Romanos 5:5, y que será visible, el día de la manifestación de la gloria de los hijos de Dios, Romanos 8:23, primer libro de Colosenses 13:12. Entre estas arras presentes y aquella realidad futura, está todo el programa de nuestra vida para alabanza de su gloria, es decir, eternamente a los que hayan aceptado y celebrado aquí la alabanza de su gracia. Seguimos. Alabanzas y acción de gracias, versículo 15. Por esto también yo, habiendo oído de la fe que tenéis en el Señor Jesús, dice San Pablo, de vuestra caridad para con todos los santos, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, recordaos en mis oraciones. Los recuerdo, supongo, en mis oraciones. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18. A fin de que, iluminados los ojos de vuestro corazón, conozcáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19. ¿Y cuál es la soberana grandeza de su poder para con vosotros los que creemos? Para con nosotros, ya no dice vosotros, para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su poderosa virtud. Versículo 20. De su poderosa virtud, que obró en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos. Versículo 21. Por encima de todo, principado y potestad y poder y dominación, y sobre todo, nombre que se nombre, por encima de cualquier nombre o título, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22. Todo lo sometió bajo sus pies, y lo dio por cabeza suprema de todo a la Iglesia. Versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Cristo es la cabeza de la Iglesia, y es entonces una jerarquía, ¿no?
El hombre es cabeza de la familia o de la mujer de los hijos, el cuerpo místico de la iglesia. Vamos con algunas aclaraciones de conceptos. Sellados con el espíritu de la promesa, ya lo explicamos. El versículo 15, los santos, es decir, los cristianos, la iglesia triunfante. Versículo 17, San Pablo nos enseña, nos señala y nos desea los bienes que necesitamos para entender y disfrutar de tan grandes misterios. Versículo 22, el apóstol presenta a nuestra admiración el misterio sumo, el del cuerpo místico de la iglesia. Aquel que todo lo llena, se ha dignado incorporarnos a sí mismo, incorporarnos a él mismo como el cuerpo a la cabeza. Toda nuestra vida adquiere así en Cristo un valor de eternidad, pero Él sigue siendo la cabeza, el tronco de la vida, de manera que nada vale el cuerpo separado de la cabeza, así como el sarmiento separado de la vid se muere. La versión de la Biblia de Bober Cantera propone una traducción distinta del versículo 23, que dice, la cual es el cuerpo suyo, la plenitud del que reside de ella su complemento total y universal. Y le da esta explicación. Cristo recibe su último complemento o consumada la plenitud de la iglesia, consuma la plenitud de la iglesia desde el momento que Cristo quiso ser cabeza de la iglesia. La cabeza necesita ser completada por los demás miembros para formar el cuerpo íntegro, el organismo completo, el Cristo integral. El Cristo integral. Y aquí, bueno, pues nos habla del cuerpo místico de la iglesia. Voy a ver si puedo encontrar rápidamente algo. Porque nos hablaba de que el varón es cabeza, dice, el cuerpo místico de Cristo implica la unidad de todos los hombres en Cristo y esta unidad es la comunión de los santos, dogma de fe. Pero no recuerdo la parte en la que dice cómo se ensambla. Varón es cabeza de la mujer. A ver si me lo da así. 11.3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 12.27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Esa es la parte que quería citar. Eso lo vamos a ver hasta Efesios capítulo 5 del versículo 23 al 33. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Las doctrinas falsas que actualmente se están pregonando, pues es que es una doctrina de mucho odio, de mucho desprecio, en la que dicen que los hombres no servimos para absolutamente nada y entonces, ¿no? Pues se rompe, ¿no? Se rompe, desde el inicio se rompe toda posibilidad de este cuerpo místico. Muy bien estudiado, en cierta forma tengo que decir muy bien estudiado, lo tienen las sectas, las sociedades secretas que impulsan el feminismo, la ideología de género, el LGBT. El comunismo pues es simplemente una militancia beligerante contra lo que acabamos de escuchar. Ellos buscan la explosión, la destrucción, la desintegración, el cuerpo descuartizado. Ellos no quieren la unión, no quieren la reconciliación. Iglesia, cuerpo místico de Cristo. La iglesia que Cristo fundó la formamos todos los que vivimos unidos a Él por medio del bautismo. Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros.
La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, tiene la función de extender el reino de Dios sobre la tierra, fundada por Jesucristo como consta en la Sagrada Biblia. Cada uno de los bautizados forman parte de ese cuerpo místico, de manera que todos dependemos de todos. Todos debemos de servir a la Iglesia a través de nuestros hermanos y mediante nuestra santificación personal. A continuación, respondemos a las preguntas: ¿por qué los cristianos decimos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Por qué decimos que nosotros somos sus miembros? ¿En dónde habla la Biblia sobre la constitución de la Iglesia? ¿Cómo podemos expresar nuestro amor a la Iglesia? Etcétera, etcétera. Esto viene en catholic.net. Y he aquí que, pues se revela que la mujer no es tratada nunca con desprecio por parte del cristianismo, porque es parte del mismo cuerpo de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo. Bueno, pues es así como llegamos al final de este capítulo, del primer capítulo de Efesios, o la epístola a los Efesios. Continuamos después con el capítulo número 2.